Tengan muy buenas tardes. El Salvador, Washington y buenas noches por acá por Europa. Soy Margarita de Jandres y estamos transmitiendo para el Heraldo SV en este día dedicado a la mujer. Sabemos que desde más de un siglo y medio la mujer lleva adelante la lucha por la reivindicación de los derechos de la igualdad jurídica y social. El 8 de marzo de 1975, las Naciones Unidas declararon el Día Internacional de la Mujer, y de cara a esta importante fecha quiero darles la bienvenida. Quisiera entrar ya en el tema para poder honorar este día que está dedicado a las mujeres. Y precisamente hablando del 8 de marzo, pues me gustaría, Amanda, que nos hablaras sobre el significado del Día Internacional de la Mujer. Gracias, un gusto saludarlas, compañeras, compatriotas, salvadoreñas, mujeres que aprovechamos este espacio con todo el gusto que nos brinda el Heraldo para alzar nuestra voz, nuestras opiniones, nuestros pensamientos sobre la reivindicación de los derechos de la mujer. Así que agradecer también a las personas que nos ven a través de este espacio, ya sea en nuestro querido país como en otras partes en las cuales residimos. Pues para mí este día es un día muy especial, es un día muy sensible, donde en lo personal, donde se logra, compartimos el concepto, yo creo, de conmemoración del día de la reivindicación de los derechos en igualdad de la mujer en cuanto al hombre y la equidad. Considero que este día es un día que debe replicarse el resto del año. Abrir espacios constantemente para que las mujeres podamos manifestarnos en nuestro día a día, ya sea en nuestro trabajo, desde nuestros hogares, de nuestros colegios, donde mantenemos nuestra educación, desde nuestras iglesias, desde donde sea, desde las calles inclusive, donde podamos manifestar cualquier reivindicación en cuanto a nuestros derechos como mujeres. Así que este día creo que es muy importante reconocer, recordar la lucha de aquellas mujeres que muchas perdieron su vida por tratar de poner en igualdad, ¿no?, el valor que una mujer tiene en cuanto al hombre, que una mujer en la antigüedad se creía que por sus aspectos biológicos era inferior al hombre. Luego se pensó que por sus aspectos, pues, sociales, económicos, ¿verdad? Tenía la mujer como sujeto, simplemente reconocida como sujeto, ser relegada en la sociedad. Entonces, considero que sí, que este día es un buen día para poner de manifiesto cada una de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestro criterio, y continuar con la lucha y la voz de aquellas mujeres que en muchos países, en muchas sociedades todavía están más atrasados que en los países occidentales, incluso que en nuestro país, El Salvador, que está bastante atrasado en cuanto a la igualdad de la mujer, laboral, económica, social, cultural, ¿verdad?, científica, política, militar. Está muy atrasada la igualdad de la mujer en nuestro país. Entonces, por ello es importante abrir este espacio para manifestarnos en nombre de aquellas mujeres que son invisibilizadas y que tal vez ellas también quisieran participar de este gran momento, o que se les priva día a día de poder hacerlo.
Perfecto. Muy bien, me gustaría, has dicho una cosa bastante importante y es que tantas mujeres han sido víctimas de tantas injusticias, pero precisamente por eso también se ha llevado a cabo a lo largo del tiempo, han habido mujeres con mucho coraje que han iniciado estos movimientos feministas que de alguna manera nos hemos sentido como apoyadas, ¿no? Y en este caso me gustaría preguntarle a Senia para ella qué es el movimiento feminista. Bien, buenas tardes a todas compañeras. Es un gusto poder estar acá con ustedes, bueno, desde El Salvador. La verdad es que el movimiento feminista como tal ha nacido, no nació más bien como una lucha reivindicativa de las mujeres. Y bueno, a lo largo de la historia han habido también movimientos de mujeres, por ejemplo, desde la Revolución Francesa, cuando comienza esta cuestión de poder equiparar a la mujer con los derechos que el hombre había conquistado con esta revolución. Recordemos, ¿no?, los derechos de igualdad, fraternidad, libertad, etcétera. Bueno, desde entonces, y luego ya propiamente en el movimiento obrero de las mujeres, cuando ya la mujer se incorpora al sistema capitalista como tal, como digamos, sujeta de un salario y lo demás, pues ya comienzan también a buscar mejores condiciones en el trabajo y todo. Entonces, en este ir y venir encontramos tres olas del feminismo, ¿no? La primera ola, pues, es esta cuestión de la Revolución Francesa. Una segunda ola es toda la lucha que se da por la cuestión del sufragio, por permitir a la mujer que votara independientemente de su condición, digamos, social, aunque al inicio sí buscaban el sufragio solamente para las mujeres que tenían propiedades o que venían de una familia, digamos, adinerada y todo esto. Entonces, luego ya en la década de los 60 y 70 del siglo pasado, pues ya se da una lucha de la mujer por cuestiones más particulares, por así decirlo. Entonces nacen diferentes tipos de feminismo. Por eso el feminismo, desde la concepción, como, digamos, del concepto como tal, no podemos hablar de que hay un feminismo, sino más bien muchos feminismos, ¿no? Y entonces tenemos a feministas radicales, a feministas abolicionistas, a feministas que defienden, ¿no?, esta cuestión de la raza, a feministas que defienden la cuestión de la etnia, etcétera. Entonces, si queremos en este cúmulo de diversos feminismos encontrar una definición exacta de qué es el feminismo, pues diríamos o tendríamos en común que es un movimiento que busca la igualdad de las mujeres, ¿no?, pero que en su seno tiene diferentes mecanismos para lograr dicha igualdad. Entonces, eso sería el feminismo como tal. Bueno, pues también tenemos acá a nuestra querida Andrea, que es una mujer comunicadora y bastante interesada también en los temas de la igualdad. Pues, Andrea, a mí me gustaría preguntarte si las religiones ayudan al despertar social en cuanto a los derechos de la mujer. Bueno, comienzo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier parte del mundo, ¿verdad?, que sintonicen este espacio que nos ha, pues, otorgado el Heraldo, ¿verdad? Con un gran abrazo, los saludamos. Y quiero también saludar a todas las mujeres salvadoreñas y a todas alrededor del mundo en este 8 de marzo, donde, como lo digo, es un día de lucha, es un día de conmemoración por todas las mujeres y niñas que todavía sufren cualquier tipo de violencia, donde pues obviamente necesitamos seguir alzando la voz y luchando por estas todos los días, ¿verdad? No solo el 8 de marzo, pero que yo sé que a través de las organizaciones y a través de mujeres que siguen alzando la voz, pues podemos, ¿verdad?, reivindicar esta fecha que es tan importante. Mira, me gusta la pregunta, ¿no?, sobre el tema de la religión y si ésta permite en sus espacios la defensa de los derechos de la mujer. Fíjate que, comenzando primero, que el tema de las religiones, por toda esta cuestión del tema tabú, ¿no?, y de lo que muchas religiones promueven en lo que debe de ser la participación de la mujer, muy poco a veces podemos notar qué es lo que a través de las religiones se hace en el tema de defensa de derechos de esta. Pero comienzo diciéndote que primero tenemos que hacer una diferencia. Dios no es lo mismo que religión.
porque las religiones son las que son creadas por los hombres y son doctrinas hechas por hombres, guiadas por hombres. Entonces ahí es donde tenemos una mala concepción, ¿verdad?, de lo que realmente se debe de jugar un papel de la mujer dentro de las religiones. Y cuando hablamos de religión, no hablamos de una determinadamente. Tenés la religión católica, tenemos la religión cristiana evangélica. Dentro de la cristiana evangélica hay diferentes ramas, luteranas, metodistas, anglicanas, pentecostales. Tenés las religiones, por ejemplo, musulmanas, que tienen un tipo de forma de desarrollar el entorno de la mujer un tanto diferente que nosotros las mujeres occidentales. Entonces, si te vas al punto de vista de qué tanto la religión permite el hecho de que la mujer tenga una defensa de derechos humanos, es muy poca. Pero si lo ves desde el punto de vista del empoderamiento que la mujer ha podido tener desde el tema de la religión, hay muy poco espacio. Por ejemplo, si te vas a la Iglesia Católica, tú te fijas que hay muchos temas tabú. Por ejemplo, el mismo participación de la mujer dentro de la Iglesia Católica es muy resumida al tema del servilismo, el hecho de que ser prácticamente servidoras de los sacerdotes, de los cardenales, de los líderes, de hombres. Si te vas al tema de la Iglesia Cristiana Evangélica, hay mujeres pastoras, pero todavía hay temas de los que no puedes hablar. Por ejemplo, hay temas donde hay iglesias que dicen que la mujer no puede enseñar porque la Biblia sí lo establece. Si te vas a otras religiones, te van a salir con este mismo de temáticas. Y ahora, si vas a hablar de temáticas más sociales, como por ejemplo el tema del aborto, el tema de la planificación familiar, que son temas tabú muchas veces dentro de la iglesia, pues hay mucha tela que cortar, ¿no? Y aquí es donde también entra, ¿no?, aquello que mucha gente dice: lo que pasa es que la religión y la política no deben ir de la mano. El problema es que estas sociedades donde las mujeres nos estamos desarrollando, donde nos vemos afectadas por temas políticos, donde nos vemos afectadas por temas religiosos, por donde nos vemos afectadas por, al final, medidas que de una u otra manera necesitan que las mujeres alcen la voz. Y aquí por eso te pongo yo el tema del aborto, en donde la iglesia condena este tipo de medidas, condena este tipo de acciones por parte de las mujeres, pero más allá de buscar una solución transformadora, una solución que vaya más allá del dedo condenatorio o donde juzgas o donde se le dice a la mujer: si haces esto te convertís en una pecadora y te ganaste el infierno, no hay realmente una voz que diga la mujer se ve en esta situación por X factores. Entonces yo creo que todavía desde el punto de vista de la llamada religión, que como te digo, las religiones son guiadas y adoctrinadas por los hombres, entonces hay muy poco espacio para hablar de derechos de la mujer. Siguiendo el tema del machismo y el poco espacio que se le da a la mujer, me gustaría regresar donde Amanda para preguntarle qué respuesta te merece, Amanda, la palabra machismo. ¿Consideras que existen mujeres machistas? Sí, la palabra machismo, al sonar en mi cabeza y en la de muchas mujeres, creo que se vienen a mi mente todas las manifestaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, en el hogar, el machismo, donde se genera una violencia económica, una dependencia de dominios del hombre hacia la mujer, ¿verdad? Donde la mujer no es en realidad ni libre ni independiente, no es autónoma. En el trabajo, donde se replica el comportamiento machista del hombre en el hogar, en el trabajo, donde la mujer tiene un salario más bajo, donde ocupa perfiles laborales inferiores al hombre, donde tiene menos probabilidades de promocionarse a estos puestos de trabajo de perfiles superiores, donde tiene incluso, a pesar de que se ha ganado más terreno en oportunidades para que la mujer pueda trabajar, pero aún así sigue siendo como condicionada si está embarazada, si no tiene quien le cuide los niños, porque eso va
pues más orientado a hacer responsabilidad de la mujer más que del hombre. Al hombre generalmente en un trabajo no se le va a ver teniendo este tipo de problemas, ¿no? Porque o tiene a la mujer en la casa, pero a una mujer, pues a pesar de que ahora hay más opciones para nosotras, pues lo que digo, se ha replicado lo de la casa en el trabajo, en la iglesia. Machismo en la iglesia, eso de que la figura femenina esté condicionada a lo que el hombre, a servir al hombre, ¿no? A ser sumisas, a ser obedientes, a comportarse de una manera concreta y especialmente correcta ante la sociedad, porque si no, la mujer incurre en una doble condena, ¿no? La social, que es una condena bastante, son señalamientos bastante fuertes que minan la moral de una mujer entonces yo creo que el machismo está en todas las áreas actualmente. Sí es cierto que se ha ganado terreno, pero considero que todavía nos falta mucho. Aún ahora se está luchando por el lenguaje inclusivo, ¿no? Todavía se replican conductas, como en una ocasión lo decía Senia, donde el hombre sigue siendo el centro, ¿no? La medida de todas las cosas en esta tierra. Entonces, creo y considero que sí, que la mujer sí es machista también, porque desde luego, si nos ponemos a pensar en que nuestra sociedad salvadoreña en su mayoría es un matriarcado prácticamente, quienes crían a estos hombres, pues somos las mujeres. Entonces nosotros replicamos la educación patriarcal que tuvimos y aunque seamos nosotras las cabezas de la familia, nosotros replicamos esa educación patriarcal. Y considero que para poder romper con esto, pues tendríamos que cambiar de mentalidad, ¿no? Ya sea desde la sociedad, con hechos concretos, desde nuestra educación, ¿no? Cambiarlo, modernizar también los preceptos de la iglesia, tratar de hacer esas pequeñas luchas laborales desde nuestros centros de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces sí considero que sí hay machismo también femenino, ¿verdad? Los señalamientos que una mujer pueda hacer en público hacia otra mujer por ponerse una falda corta, por comportarse de una manera preconcebida, ¿no? Por el patriarcado, ¿verdad? De que la mujer se comporta dentro de un esquema, y viene una mujer, pues si la mujer no se comporta de esa manera, quizás la crítica de una mujer hacia otra se vuelve más dura. Entonces creo que quizás el machismo de la mujer es quizás es más duro. Yo lo veo día a día en las calles y suele ser más duro. Pero bueno, creo que hemos avanzado en eso, pero sin embargo hace falta muchísimo. Hemos avanzado. Creo que sí, de alguna manera seguramente hemos avanzado. Yo recuerdo y que poco se habla de las mujeres salvadoreñas que han intentado hacer otra historia de la mujer en El Salvador, ¿verdad? Incluso ha habido una mujer que quiso y se lanzó como candidata a presidenta de nuestro país. Pero lastimosamente han habido estos actos de machismo, podríamos llamarlo, no lo sé. Le puedo preguntar a Senia si el feminismo ha logrado avances en la sociedad o se ha convertido en un término marginal. Bien, solamente me gustaría abonar a esas dos preguntas anteriores.
En el sentido de que el machismo, como lo conocemos, es esa falsa superioridad del hombre sobre la mujer, ¿no? Entonces, cuando lo entendemos así, básicamente estamos diciendo de que también puede ser parte de una concepción que la mujer tenga respecto al hombre, ¿no? Creer que el hombre es más que nosotras, ¿no? Entonces, sí, claramente que hay mujeres machistas y todo. En el ámbito religioso, igualmente, es un semillero de machismo, por la misma cuestión de ver a Dios como hombre, etcétera. Sin embargo, también hay, digamos, mujeres que han querido como reivindicar esa situación y hacen incluso una lectura desde la mujer, por ejemplo, de textos machistas como la Biblia, ¿no? Entonces ya van como cambiando ese chip para no ver tanto a Dios como simplemente un ser supremo, masculino, patriarcal, etcétera, ¿no? Sino más bien verlo desde el pueblo, ¿no? Con la pregunta que me hacía sobre los avances que ha tenido el feminismo, yo creería de que sí ha tenido, digamos, algunos avances en la lucha de las mujeres en general. Y recordemos que muchas luchas de las mujeres no precisamente se identifican con un tipo de feminismo, sino nada más por luchar por las reivindicaciones de las mujeres y por la liberación en general, ¿no? Había un teórico peruano que se llama Mariátegui, que él decía que hay al menos 3 tipos de feminismo, ¿no? El primero de ellos es el feminismo burgués, es aquel que busca nada más las reivindicaciones de las mujeres, digamos, de la clase dominante. Luego hay un feminismo pequeño burgués, que este feminismo básicamente se va por las ramas, por ejemplo, hablando de simplemente cambiar algunas prácticas, cambiar ciertas palabras, etcétera, pero que no toca la estructura propiamente del sistema que oprime a la mujer, ¿no? Y luego tenemos a un feminismo proletario o un feminismo de la clase trabajadora que sí busca, digamos, desmontar el sistema capitalista, que al final es el que le da sustento a este sistema cultural que es el patriarcado, ¿no? Entonces, han habido muchas luchas, no solo en América Latina, sino también en el mundo, que precisamente han tomado como bandera esa situación de decir que es el capitalismo como sistema global el que oprime a las mujeres, ¿no? Y luchan contra eso. Entonces, por ejemplo, aquí en Latinoamérica hemos tenido luchas recientes, por ejemplo, con esta situación de la marea verde en Argentina, que busca legalizar el aborto totalmente, y que ha sido un movimiento que ha despertado a la vida política a muchas mujeres, ¿no? Que ha hecho conciencia, bueno, les ha hecho conciencia de que pueden exigir más de lo que se les está dando y que por lo tanto ha sido muy bueno. Acá en El Salvador, por ejemplo, han habido muchas luchas que se han, digamos, impulsado a partir de estos movimientos que, bueno, teníamos, por ejemplo, el caso de las 17, ¿no? De las 17 mujeres que habían sido condenadas por aborto. Al final ya se han logrado algunas liberaciones precisamente por la lucha que se está llevando desde las calles y desde otros medios, ¿no? Entonces, sí han habido avances, digamos, desde el movimiento de las mujeres que deberían continuar. ¿Alguien más quisiera aportarle a este tema? Sí, fíjate que ahí mencionabas en tu pregunta, Margarita, una palabra interesante en el tema de las organizaciones feministas, el tema de marginación, porque muchas mujeres no es que no se sientan identificadas con el movimiento feminista a nivel global, a nivel de Europa o Latinoamérica, simplemente es que muchas veces las banderas de lucha que se tienen dentro de las organizaciones feministas no llenan las expectativas de todas las mujeres. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces las organizaciones feministas se resumen a los temas más sociales, como por ejemplo el aborto, ¿verdad? O el hecho de ir a las calles a protestar, pero muchas veces margina a aquellas mujeres que no están de acuerdo en el aborto, que sí quieren tener hijos, o aquellas mujeres que practican una religión. Hay muchas feministas que dicen, no, la religión, ¿verdad?, promueve el machismo, pero hay mujeres que sí creemos en Dios. Hay mujeres feministas que ven al hombre como el diablo, ¿verdad? Cuando hay otras mujeres que sí creen en el matrimonio, sí creen que se puede formar una familia, que sí hay hombres que sí respetan los derechos de las mujeres y que creen que puede haber una equidad dentro del hogar. Entonces, cuando hay este tipo de discusiones muchas veces con mujeres activistas dentro de las organizaciones feministas y que tienen un pensamiento un tanto cuadrado, y digo esto porque yo tengo a mujeres, amigas que son parte del movimiento feminista, tanto aquí en los Estados Unidos como en El Salvador, muchas de ellas tienen un pensamiento un tanto cerrado
y lo que hace es que te terminan, uno, que no comparte muchas veces las temáticas o las formas de hacer ahora protesta en las calles por parte de las organizaciones feministas, pues no es que te marginas o te haces a un lado, simplemente es como, no sé si realmente la lucha feminista de hoy en día llene todas las expectativas de todas las mujeres y las necesidades que todos tenemos de que se alce la voz de los derechos de la mujer. Entonces, me llamaba mucho la atención en esa pregunta lo que tú hacías, porque sí es cierto, ¿no? Yo creo que es importante que las mujeres sigan saliendo a las calles. Sí creo que es importante, como por ejemplo lo que mencionaba Senia, la lucha de las 17. Es importante que se pida una liberación para estas mujeres, sobre todo porque han sido ellas condenadas por un crimen que son abortos espontáneos que no realmente estas mujeres querían abortar. Entonces, esas sí creo que son luchas importantes, como lo que pasó aquí en los Estados Unidos. Las mujeres morenas, mujeres blancas de diferentes razas, luchando por los derechos de las mujeres, luchando incluso por el derecho de las mujeres afroamericanas. Son luchas que realmente, ¿me entiendes? O lo que fue en El Salvador, el momento tú mencionabas a Prudencia Ayala, la primera mujer que quiso ser presidenta en El Salvador. O sea, marcan un antes y un después. Un antes de Prudencia Ayala, ¿qué es lo que había? Las mujeres no podían participar. Después de Prudencia Ayala, la mujer toma un empuje de que sí puede participar en la política, que sí puede votar. Entonces, yo creo que hay que también, ¿no? El movimiento feminista tiene que replantearse realmente cuáles son las banderas de lucha que tienen hoy en día y que de esa manera también más mujeres pueden ser parte de esto. Yo quería agregar algo al tema sobre el concepto del feminismo, si es marginal, y es que considero también que no todos comprenden el concepto de feminismo, porque hay mucha desinformación en cuanto al concepto. Muchas personas, según información, pues consideran que el feminismo es el significado de lesbianas, de mujeres que no desean concebir hijos, de mujeres que tienen aversión total hacia el hombre, hacia la figura masculina, de mujeres que no son heteros, que no pueden ser madres, que no pueden ser femeninas porque las consideran que tienen orientaciones homosexuales, etcétera. Pero el feminismo no significa eso. El feminismo significa querer la igualdad de derechos y equidad del hombre, de la mujer en cuanto al hombre. Exacto. Entonces, aparte de eso, considero que hay mucha desinformación en cuanto a los conceptos. Yo siempre he dicho que primero hay que esclarecer los conceptos para saber para pedirle una opinión a una persona, porque si tú acoges a cualquiera en la calle, especialmente en nuestro querido El Salvador, que ahora la gente pues sí se está educando más, pero en realidad creo que hay opiniones como muy confusas de las personas. Entonces creo que es importante aclarar en principio los conceptos para que las personas puedan tener clara su posición, porque en realidad se sabe que todo el mundo quiere la igualdad entre hombres y mujeres, que la mayoría no es que quiera estar uno arriba sobre el otro. Pero la aclaración de ellos es muy importante. Bueno, pues son importantes todos estos conceptos, pero también me gustaría conocer El Salvador. Y aquí le preguntaríamos a Senia, porque es la quizás estando allá y está más informada también en algunos campos. Senia, si nos podés platicar un poquitito sobre el tema del aborto y lo que encierra la ley, ¿no? Ok, bueno, comenzar diciendo de que la ley que tenemos respecto al aborto en El Salvador es sumamente reaccionaria. En el mundo, por ejemplo, solamente hay alrededor de 6 países que lo condenan totalmente, ¿no? Y El Salvador pues está entre uno de ellos. En otros países o la mayoría de países alrededor del mundo lo que hay es, digamos, legalización bajo ciertas causales, y en otros donde definitivamente es totalmente libre, ¿no? Es simplemente por el hecho de que la mujer así lo decida autónomamente, digamos, tomar una decisión sobre su cuerpo. Pues El Salvador es uno de esos países, como les mencionaba, en donde el aborto está totalmente penado, ¿no? No puede haber un aborto ni siquiera espontáneo.
Y aquí es donde hay una trampa de ley, ¿no? Porque las mujeres, por ejemplo, regresando un poco al caso de las 17, estas mujeres fueron condenadas realmente no por abortar, sino por homicidio, ¿no? Entonces, cuando se condena a la mujer por homicidio, la pena de aborto, que va de los 4 a los 6 años, pues se dispara y llega a ser hasta de 30 años, ¿no? Llegaron algunos diputados de la derecha, por ejemplo, este señor Velázquez Parker, a proponer hace alrededor de unos 2 años, a decir de que ya no solamente fuera considerado homicidio, sino que además fuera considerado homicidio agravado, lo que significaría que las mujeres estarían condenadas a pagar 50 años de cárcel por algo que simplemente no pudieron controlar. Eso en cuanto al ámbito, digamos, político, ¿no? Cómo está de cerrada la situación, digamos, desde la Asamblea, desde el Parlamento, donde creemos que en realidad las mujeres no deberíamos depositar ninguna esperanza en que ahí vayan a resolver esta situación, al menos no las legislaturas actuales. También mencionar que históricamente El Salvador nunca, o más bien antes de 1998, no tenía el aborto totalmente penado, y que más bien sí se consideraban ciertas causales en la antigua Constitución, ¿no? A partir de una reforma que se da en 1998, digamos, impulsada también por estas mujeres como Regina de Cardenal y toda esa situación del Opus Dei en El Salvador, se da esta modificación a la ley que es totalmente reaccionaria y violenta y que atenta contra la vida de las niñas y las mujeres en El Salvador, ¿no? Entonces, bueno, se pasa a decir de que la concepción, que la vida comienza desde el momento de la concepción y que, por lo tanto, a partir de la concepción, todo lo que suceda después, si hay un aborto espontáneo, por ejemplo, es penado, ¿no? Es condenado. Entonces, la lucha que hemos venido desarrollando las mujeres en El Salvador ha sido a partir de considerar 4 causales, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, los abortos espontáneos, también cuando haya sido por violación en las menores, en las niñas, y bueno, y otras causales por ahí, ¿no? Entonces, esta situación lo que ha levantado es todo un movimiento alrededor de las 4 causales, pero que no ha tenido, digamos, una respuesta favorable hasta el momento. Han habido algunos intentos, como ya les mencionaba, en el Parlamento, impulsados, diciéndolo claramente, por el FMLN hace unos 2, 3 años, donde se metía esta pieza de correspondencia por las 4 causales, ¿no? Las 4 causales levantaron todo un movimiento y todavía se sigue impulsando por esa situación y va ahí la lucha, ¿no? Sin embargo, como les mencionaba, no ha tenido como la victoria esperada, ¿no? A nivel de percepción en la población, sí hay mucha reticencia, ¿no? Todavía. Recordemos que El Salvador es un país totalmente religioso y que alrededor del aborto hay toda una campaña mediática, ¿no? Nos dice de que lo condena, donde se nos dice que somos criminales y lo hacemos, o que somos criminales por el simple hecho de estar a favor de. Y aquí yo creo que hay que derribar algunos mitos, ¿no? Cuando uno dice o cuando uno lucha por la despenalización del aborto, no quiere decir que uno va a andar por la calle y ves a una mujer embarazada y le vas a decir, tenés que abortar, ¿no? No es así. Es decir, eso es una idea muy descabellada, ¿no? Creer de que porque creo o porque defiendo el derecho al aborto, pues ya voy a querer que todas las mujeres aborten, ¿no? Eso es como un mito muy, muy grande y a la vez muy risible, pero muy, muy palpable en la sociedad salvadoreña. Entonces, esa situación. Luego está la otra situación de que se nos dice de que la mujer, por ejemplo, ha nacido simplemente para parir, ¿no? Y de que no sos mujer hasta que no seas madre. Y quieras o no, eso también encuentra mucho sentido, por ejemplo, en las prácticas religiosas o en las creencias religiosas que muchas mujeres tienen, y por lo tanto, pues sí logra coaccionar a las mujeres, ¿no? Sin embargo, sí se ha ido cambiando y al menos en la cuestión de las 17, muchas mujeres que incluso se declaran religiosas o que no están totalmente a favor del aborto, sí han dicho pues que es una injusticia, ¿no? Condenar a alguien por algo de lo que ella no tuvo el control o que fue, como la palabra lo dice, pues fue espontáneo. Ahora bien, ¿por qué debemos luchar las mujeres en realidad? Las mujeres revolucionarias, por ejemplo, en El Salvador luchamos porque el aborto sea totalmente libre, ¿no? Libre, seguro y gratuito, que el Estado pueda garantizar que esa experiencia del aborto, que ya de por sí es traumática, aquí repito, no es que un día alguien se levante y diga, bueno, hoy voy a abortar como si fuera un deporte cualquiera, ¿no? O como decidir que hoy voy a ir a correr o voy a ir al gimnasio, no es así.
Es una decisión bastante difícil, que es traumática en sí misma, pero que al no haber los mecanismos, digamos, desde el Estado, mecanismos de salud, mecanismos de educación, claramente se convierte en una práctica clandestina que es triplemente traumante, ¿no? Entonces, hay otro mito también alrededor del aborto que dice, bueno, es que si se legaliza el aborto, los abortos se disparan. Tenemos en el continente un caso muy particular, que es el caso de Uruguay, donde el aborto es totalmente libre. Y esto no ha hecho de que los abortos se disparen, sino que totalmente lo contrario, los abortos han disminuido desde que es legal, ¿no? ¿Y por qué han disminuido? Bueno, han disminuido porque las mujeres tienen más acceso a la educación, tienen más acceso a salud sexual, a salud reproductiva y por lo tanto pues saben a qué se atienen cuando deciden libremente tener relaciones sexuales. Entonces las mujeres revolucionarias luchamos precisamente porque se despenalice el aborto e incluso no cualquier persona que se haga llamar demócrata debe entender que el aborto es un derecho democrático de las mujeres, así como es el derecho al divorcio, ¿no? O como lo es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Entonces, no hay en realidad, digamos, un argumento en contra válido para estar en contra del aborto, sino más bien entender de que al capitalismo le interesa de que las mujeres sigamos reproduciéndonos porque ellos necesitan mano de obra barata, ¿no? Por ejemplo, en nuestros países, la mayoría de niños que están naciendo van a tener acceso a una educación precaria, a una salud precaria, etcétera, y van a aspirar en una vida adulta a ser mano de obra barata para todas las maquilas y las fábricas que vienen a El Salvador, no a invertir. Entonces, es algo funcional para el sistema que nos sigamos reproduciendo a estos niveles sin tener conciencia de lo que realmente significa, ¿no? Entonces, por ahí va, digamos, la lucha por la reivindicación de este derecho de la mujer. Yo creo de que cada vez suman más fuerza, pero debemos seguir impulsándolo. Quería agregar algo al tema. Sí, vale. Bueno, solo complementar la idea de la información de las 4 causales, ¿verdad? Que es en menor incapaz, violación en menor incapaz, cuando la vida de la madre está en peligro, cuando la vida del feto no tenga posibilidades al nacer, ¿verdad? Y cuando sea violación en mujer adulta. Entonces son las 4 causales. Entonces, pero abonar un poco al tema anterior del machismo, que por ahí viene, cuando en nuestra Asamblea Legislativa, por ejemplo, se quiere tocar el tema del aborto, donde se mete una iniciativa para que hayan reformas de ley que permitan decidir a la mujer sobre su cuerpo, viene la iglesia, ¿verdad? Que viene la iglesia y resulta que tiene más voz y voto que nuestros profesionales psicólogos, que nuestros profesionales doctores, que nuestros profesionales en seguridad pública, criminólogos, psiquiatras, etcétera, que son todos estos profesionales los que tienen una incidencia cuando la mujer aborta, ¿verdad? Ellos tienen más voz y voto, las personas, la iglesia tiene más influencia, más voz y voto que cualquier informe oficial de estos profesionales, ¿verdad? Entonces, desde allí, que sean hombres, y encima son hombres los que deciden sobre lo que debe hacer una mujer en cuanto a su cuerpo, pues también deriva en lo que es el machismo, ¿no? Otra de las cosas es que estoy de acuerdo en que si el aborto fuese legalizado, no solamente disminuiría los índices de aborto, porque recordemos que no todas las personas, todas las mujeres que abortan lo hacen voluntariamente. La mayoría, siendo que en nuestro país es bastante precaria la economía de la mayoría de las mujeres, como las noticias que hemos escuchado, que si un adolescente abortó en su colegio, en su instituto, que otra mujer empleada de una cafetería abortó en el baño. Son abortos a los que las mujeres no han tenido educación sexual ni reproductiva, no han tenido tal vez
a lo mejor no han tenido un respaldo en salud pública. Entonces, ¿cómo pretendemos que estas mujeres no aborten involuntariamente si no tenemos, si antes de que llegue una ambulancia a acudir y asistir psicológicamente también a una mujer que ha abortado, cómo es posible que los primeros que lleguen sean la policía a ponerle las esposas? Porque el policía es el que hace el veredicto de que es culpable. O sea, esta mujer, antes de tener asistencia de cualquier tipo, lo que tiene son unas esposas en sus manos y en lugar de ir a un hospital, va directo a la cárcel. Entonces, aparte de que considero que sí, con la legalización del aborto, el Estado estaría obligado a tener que fortalecer las instituciones de salud pública, educacionales, de justicia. Entonces, aparte de todo eso, también las empresas clandestinas que se dedican, las clínicas clandestinas que se dedican al aborto, estarían obligadas a reportar esos abortos y estarían obligadas a la fiscalización. Eso significa que el tener clínicas clandestinas no contribuye tampoco a la claridad de los impuestos que estas clínicas puedan estar pagando. Tampoco en cuanto a negligencias médicas, ¿quién responde cuando una mujer va a una de estas clínicas clandestinas? Primero, porque no están legalizadas, y segundo, por la vergüenza que incurre de la sociedad a la mujer, ¿verdad? Porque tampoco lo va a denunciar porque hay un señalamiento moral de la sociedad. Entonces, además, yo creo que la legalización del aborto sería más amplio, no solamente el derecho a la mujer de elegir sobre su propio cuerpo, sino que también la transparencia de cuando se ocurran estos hechos, ¿verdad? Yo creo que todos saldríamos ganando económicamente en temas de seguridad, ¿verdad? En temas económicos, digo, fiscales para el país. Se mantendría una estadística más transparente de los abortos de nuestro país. Aparte de todo eso, se actualizarían las estadísticas y muchísimas otras cosas más de las que ahora, por cuestiones de tiempo, pues no se pueden tocar. Perfecto. Andrea, no sé si quisieras comentar sobre este tema. Claro que sí. Fíjate, Margarita, que aquí tú te das cuenta que el tema del aborto es meramente político en El Salvador. Porque desde la Asamblea Legislativa el tema es político. Por ejemplo, la lucha que las organizaciones feministas tienen, y yo creo que aquí no debería ser solo las organizaciones feministas, porque se esté de acuerdo o no con el tema del aborto, yo creo que es un tema de tolerancia, porque primero hay que conocer la realidad de las mujeres. ¿Cuál es la realidad de la mujer salvadoreña? Ahí tenés un país donde los hombres simplemente dejan a una mujer embarazada y no se hacen responsables. Tenés el hecho de muchas mujeres adolescentes que salen embarazadas debido a una violación y el Estado no hace nada. Ahí tenés casos de niñas que son abusadas por sus propios padres, por familiares, por un desconocido, y el Estado no hace nada. Entonces ahí es donde te das cuenta, la lucha no solo debe ser de aquellas que quieren decir, quiero que el aborto sea libre porque mejora las condiciones de las mujeres y las mujeres pueden desarrollarse de una mejor manera, sino que es un tema más que todas las mujeres, estemos de acuerdo o no, haya tolerancia, porque al final nadie más que nosotras mismas nos conocemos las unas a las otras y conocemos las realidades y las carencias que unas u otras mujeres puedan tener. Entonces, cuando lo llevas a la Asamblea Legislativa, te das cuenta que es un tema político. En este caso, la fracción de derecha, en este caso el Partido Arena, si te das cuenta, dice no, porque es un delito, porque las mujeres que deciden abortar están en contra, ¿verdad?, de lo que dice Dios, que desde el momento de la concepción es un ser humano. Lo que ellos están viendo no es lo que dice la Biblia o lo que diga realmente si desde el momento de la concepción es un ser humano. Lo que ellos están viendo es el caudal de votos, que ustedes saben que El Salvador es un país que
ya sea católico o la comunidad cristiana, predomina un buen caudal de votos y ellos saben que de esta manera les sirve a ellos, ¿verdad? Manejar el tema de esa forma que tan directa que ellos lo hacen de la defensa de la vida. Como decían, no sé si Zenia o Amanda mencionaba a esta señora cardenal de corriente de derecha, me imagino que simpatiza con el partido Arena. Ella habla tanto de la defensa de la cuestión de la vida, pero ¿por qué no defiende a las mujeres que viven en pobreza? ¿Por qué no defiende a las mujeres que todos los días son víctimas de violación? ¿Por qué no defiende a aquellas niñas que están muchas veces por años y por años y por años siendo violadas y no se puede poner una denuncia por el tema del miedo? Porque vamos al tema del miedo también en El Salvador. Las mujeres en El Salvador tienen miedo por una u otra razón, ya sea por el tema de las pandillas o por el tema porque las mismas autoridades no investigan como lo deben de hacer. Entonces, yo creo que aquí donde te das cuenta que si nosotros las mujeres no nos unimos y realmente alzamos nuestra voz por estos temas que son plenamente de mujeres y exigimos a los gobiernos, en este caso nosotras que somos salvadoreñas, que haya una modificación de la ley y se le permita a la mujer muy personal, como lo decía Zenia, una mujer que desea abortar no lo dice de abortar porque le da la gana de abortar, lo hace porque hay diferentes aristas que la llevan a ese punto. Y así como se le condena a la mujer porque aborta, debería condenársele al hombre irresponsable. Ahí te das cuenta, Evelyn creo que fue la última, creo que ha sido la segunda de las liberadas, de las 17, el padrastro que la había violado estaba en libertad, ni siquiera había una acusación en contra de él, hasta luego que ella salió, aparece una acusación en su contra. Entonces ahí no te das cuenta, un Estado un tanto deforme, unas leyes un tanto contradictorias que condenan de un lado pero permiten de otro. Entonces aquí es donde yo creo que nosotras, todas debemos estar unidas y tolerarnos las unas a las otras, porque al final tú no decides realmente, hay otros factores alrededor que están decidiendo por nosotras. Y aquí yo creo que el tema de la religión es donde debe ser más tolerante, debe ser más abierta, para que de una u otra manera este proceso del cambio de la vida de las mujeres en diferentes partes del mundo y en principal en nuestro país, El Salvador, que yo creo que es donde nosotros pues obviamente tenemos más la atención, ¿no? Pueda desarrollarse de mejor manera. Bueno, han tocado un tema bien importante. Amanda, me gustaría de que ¿qué le pedirías a la nueva administración de nuestro país en estos temas? Bueno, lo primero es una reforma de ley. Es justa y necesaria y es una deuda para todas las mujeres salvadoreñas que se ha venido arrastrando por todo el tiempo que hemos estado sometidas. Desde luego, el Estado que defiende la vida y la sociedad moralmente hipócrita que defiende el sí a la vida, ni el Estado da garantías de seguridad a una mujer para no ser violentada o agredida sexualmente, y la sociedad no responde como debería ante estos hechos, protegiendo pues o defendiendo la moral de estas mujeres violentadas, apoyándolas incluso por medio de impuestos, o sea, por medio de la economía, por medio de impuestos que le ayuden a este tipo de mujeres a salir de su problemática, ¿no? Entonces, el tema es muy, como tú lo has dicho en alguna ocasión, Margarita, es un tema que tiene tela que cortar, como dicen acá en España, tiene tela. Pero sí, yo creo que es lo principal que podríamos pedirle al principal gobierno entrante que toma posesión el 1 de junio, pedirle la reforma de ley. Y esto no se lo pide solamente a un grupo partidista de mujeres, esto se lo pedimos todas las mujeres que somos parte de una sociedad civil. Así que creo que eso sería lo principal. ¿Alguien más quisiera aportar? Bueno, no sé, yo primero. Vaya, chévere. Bueno, la verdad es que este gobierno que va a entrar, como ya decía Amanda, el 1 de junio, se ha vendido como uno que va a ser diferente, ¿no? Que trae nuevas ideas.
Entonces, o tomándonos de ese argumento, pues sí se esperaría de que por lo menos se despenalice el aborto en 4 causales, ¿no? Que sería lo mínimo que podríamos estar pidiendo, que se pongan del lado de la vida de las mujeres y las niñas y que puedan, pues, resolver esta situación que es sumamente urgente, ¿no? Lo dicen incluso las mismas organizaciones internacionales, los organismos internacionales, y que además, pues, las mismas mujeres lo están exigiendo, ¿no? Luego también pediríamos de que haya una profunda, digamos, inversión en la salud y en la educación que afecta directamente a la vida de las mujeres y las niñas también, ¿no? Entonces, pediríamos que el actual gobierno pues se ponga en función de estar digamos, alineado a los intereses de la clase trabajadora y no siga reproduciendo lo mismo que, como ellos mismos lo señalan, lo que los mismos de siempre han estado haciendo, no favoreciendo nada más a unas élites. Al final, este problema de los abortos, el problema de la violencia hacia la mujer, es un problema de clase, compañeras, y hay que entenderlo así, ¿no? O estás con las mujeres pobres o estás con las mujeres ricas. Entonces, esa situación, lo que tiene que hacer el gobierno, pues es planteársela, ¿no? Bueno, voy a estar a favor de la vida de las mujeres trabajadoras o a favor de la vida de las mujeres de la clase dominante. Entonces, hay muchos retos, claramente que el movimiento, las expectativas, como se han levantado mucho, es decir, la gente ahorita está en un punto de las expectativas de decir, bueno, ahora sí viene el cambio, ¿no? Entonces, como las expectativas han sido muy altamente elevadas, también la lucha va a ser así, ¿no? La exigencia que vamos a tener desde la sociedad va a ser así. En cuanto este gobierno pues no cumpla, pues nos va a tener en las calles luchando, ¿no? Y exigiendo que se cumpla lo que ha prometido. Entonces, yo creo de que se vienen buenos tiempos y esa es, digamos, una advertencia que tiene que tener claro este nuevo gobierno, ¿no? Entonces, la lucha de la mujer, pues, no acaba, nadie se rinde, ¿no? Y entonces hay que continuar. Andrea. Bueno, mira, yo siempre digo que este gobierno entrante tiene una papa caliente, no la tiene fácil, la verdad. Y algo que a mí me preocupa es que yo, durante la campaña al candidato a la presidencia, pues, y al ahora presidente electo, yo no le escuché hablar en realidad seriamente del tema de las mujeres y de la situación que viven las mujeres en El Salvador, de los casos de feminicidio que todas las semanas tenemos noticias sobre estos casos. Y es algo que me preocupa, porque no sé si se va a tomar en serio este tema. Yo espero que sí, ¿verdad? Como salvadoreña, yo creo que todos los salvadoreños, una vez que entra un nuevo gobierno, pues estás esperando los mejores augurios, ¿verdad? Que todo trabaje para bien y que se pueda mejorar la situación. Pero me preocupa el tema de las mujeres. No sé qué tanto se vaya a hacer. Hasta el momento, como te digo, yo no he escuchado que se tome con seriedad el tema de la defensa de los derechos humanos, el tema de las oportunidades, que la apertura de oportunidades hacia las mujeres. Como decía Senia, sabemos que las mujeres que tienen una clase dominante pues tienen otras condiciones de vida, pero las mujeres obreras, las mujeres proletarias, las mujeres pobres, las niñas pobres de El Salvador, las jóvenes que viven en las comunidades llenas de pandillas tienen otro tipo de vida y no sabemos realmente cómo se va a transformar esto. Entonces yo creo que realmente el nuevo gobierno tiene una papa caliente, la gente, como dice Zenia, tiene grandes expectativas y con la misma vara que han estado midiendo a otros, pues como con la misma vara los van a medir a ellos, ¿no? Y yo creo que aquí es donde viene el trabajo de las organizaciones sociales, el trabajo de las organizaciones y movimientos de mujeres de presionar y exigir, porque algo que le ha pasado a la población salvadoreña y también nos ha pasado a todas las mujeres salvadoreñas es que hemos sido una sociedad muy permisible y se debe de acabar con esa cultura, ¿no? De esa mala costumbre de permitir que los políticos una vez llegan al poder, pues se les olvidan las promesas de campaña, ¿no? Y se les olvida realmente aquellas cosas por las que deben de llegar al gobierno y al poder. Sí, solo agregar una cosa pequeñita, que sí, mis compañeras decían de que es un tema meramente político el aborto. Vemos que si a lo mejor no se ha tocado seriamente el tema, o no se tocó el tema del aborto realmente, fue porque estábamos en campaña política, perdón, electoral. Entonces, eso significa que posicionarse de un lado o de otro pudo haber tenido una diferencia de votos considerable. Entonces, considero en este sentido que a lo mejor por eso no se tocó. Esperemos a ver
vamos a estar pendientes, por supuesto. Bueno, interesante, me he quedado pensando en todo este bagaje de cosas que han nacido de ustedes, pero también quisiera preguntarle a Senia siempre, ¿qué significa ser mujer en Latinoamérica? Yo les pregunto a todas, en realidad, ¿qué significa ser mujer en América Latina? A mí ese tema me toca porque en realidad creo que una mujer latinoamericana puede expresar tantas formas y puede tener tantos conceptos muy importantes, muy interesantes sobre lo que significa ser mujer en América Latina. Bien, lo primero que hay que hacer es dejar de romantizar, ¿no?, el hecho de ser mujer, porque muchos es como que, ay, ser mujer es lo máximo, cuestiones así, pero lejos de eso, la verdad es de que tenemos una realidad a cuestas, ¿no? Somos lo máximo. A cuestas. Sí, claro. Pero me refiero a la realidad concreta, ¿no? Lo que nos toca vivir como mujeres, sobre todo en regiones como América Latina, una región empobrecida, saqueada y lastimada totalmente. Entonces hay que dejar esa idea, ¿no? Sino más bien concentrarnos en esa situación de cómo la estamos pasando, ¿no? América Latina, por ejemplo, es una de las regiones donde más feminicidios hay. Básicamente estamos hablando de que es un peligro nacer mujer en esta región, ¿no? Igual la pobreza, por ejemplo, en América Latina tiene rostro de mujer como también lo tiene en otras partes empobrecidas del mundo, ¿no? En este caso, algunas regiones de Asia, la India, etcétera. Entonces, esta situación es bastante complicada, compañeras, porque la verdad es que ser mujer en América Latina es una constante amenaza a la integridad, es una constante amenaza hacia la vida digna a la que cualquier persona debería tener acceso, y por lo tanto tenemos también una lucha bastante grande. Hablando específicamente de El Salvador, por ejemplo, ahora mismo somos uno de los 5 países que más feminicidios tiene por cierta cantidad de habitantes, creo que por 1000 habitantes, y esto es una situación bastante cruda. Se mencionan algunas cifras de los feminicidios que van hasta el momento, ya van más de 30 feminicidios en los primeros meses del año, ¿no? Una situación bastante cruda. Estamos hablando de que una mujer muere cada día por el simple hecho de ser mujer, o sea, es decir, es esa situación lamentable, esa situación atroz, a la que nos lleva todo este sistema inhumano, ¿no? Luego también la cuestión de las violaciones sexuales, los embarazos, en adolescentes, es una barbaridad ver en las clínicas de salud pública a niñas, ¿no? Básicamente que podrían estar aprendiendo, que podrían estar jugando, que podrían estar desarrollándose en otras áreas, siendo madres, ¿no? Pariendo como tal. Entonces, esta situación, la verdad es que es muy difícil, y para poder erradicar todo esto, lo que tenemos que entender es de dónde viene esta opresión, ¿no? De dónde surge, es de verdad de un castigo divino, es que porque comimos la manzana allá en el Génesis, o qué sucede, ¿no? ¿Por qué es que las mujeres estamos en esta situación? Yo repito la idea de que esta situación viene a partir del sistema capitalista, ¿no? Y que en el sistema capitalista sí podemos buscar algún tipo de igualdad formal. Por ejemplo, en El Salvador, en el gobierno de Mauricio Funes, se creó esta ley especial integral para una vida libre de violencia. Y claro que es motivo de celebración, y claro que es un paso adelante, pero eso es en la igualdad formal, porque en la igualdad real, ya mencionaba que somos uno de los países con más feminicidios, ¿no? En la igualdad real estamos muriendo porque no podemos tener acceso a abortos legales, seguros y gratuitos. En la igualdad real seguimos ganando menos por hacer el mismo trabajo que hace un hombre, ¿no? Por cada $100 que un hombre gana, una mujer gana $70. Entonces, esa es la realidad de las mujeres en El Salvador, y también es la realidad de las mujeres en América Latina y alrededor del mundo. Esto definitivamente no es un problema que solamente lo suframos los países excoloniales. Por ejemplo, tenemos a Inglaterra, ¿no? Un país de primer mundo, en el cual, cuando golpeó la crisis en el 2008, las primeras que lo resintieron fueron las mujeres. A las mujeres se le comenzaron a recortar los salarios, a las mujeres se le comenzó a recortar el gasto en salud, etcétera. Entonces, es un problema global y es producto del sistema capitalista, que es igualmente global. Cualquier lucha que nosotras emprendamos tiene que ir necesariamente por erradicarlo, ¿no?
Ahora, no debemos confundir esa idea de que, ay, bueno, como hasta que se acabe el capitalismo va a acabar o va a venir la nueva época para las mujeres, eso no quiere decir que no podamos hacer luchas en cuanto esto llegue, ¿no? Claro que sí, diariamente es una lucha constante, es una lucha por acabar con prácticas tan dañinas como el machismo, con prácticas tan dañinas como la desigualdad salarial, etcétera. Entonces, toda esa situación nos lleva a una constante lucha acá en América Latina, en El Salvador específicamente, pero sí, yo quisiera como dejar esa idea, ¿no? En los que nos van a ver o nos van a escuchar, de decir eso, ¿no? De que la lucha de la mujer, la emancipación real de las mujeres va a venir de la mano con la derrota del capitalismo. Y ya luego pues se comienza también a desmoronar el patriarcado, que es mucho más antiguo que el capitalismo, ¿no? Ha existido en varios estratos de la sociedad antes del capitalismo, pero que se fundamenta mucho más con el capitalismo, toma más auge y juntos pues son unos aliados perfectos para la opresión de la mujer, ¿no? Entonces, toda esta situación, todas estas prácticas debemos combatirla con lucha propiamente revolucionaria. Nuestros intereses, los intereses de la clase trabajadora, los intereses de la mujer trabajadora, siempre van a ser muy diferentes que los intereses de la mujer burguesa, ¿no? Y por eso todo problema de violencia, problema de salarios, problemas de salud, problemas de educación, siempre lo tenemos que ver con el prisma de la lucha de clases, ¿no? Estamos en desigualdad porque unos pocos están lucrando de todo el esfuerzo, todo el fruto de nuestro trabajo, y a nosotros nos están dejando expoliados y en la miseria, ¿no? Y esa miseria nos lleva a sufrir violencia, nos lleva a la muerte misma. Entonces hay que luchar, sí, por un mundo mejor, pero bajo ese prisma, ¿no? De decir de que tiene que ser la clase trabajadora organizada, y en este caso específico las mujeres de la clase trabajadora organizadas como unas solas para lograr su liberación total. Andrea, no sé si quería... Ok, fíjate que es interesante de lo que es ser mujer en Latinoamérica, ¿no? Y si te fijas, uno de los factores en Latinoamérica es el tema de la educación, porque todavía por ejemplo, en nuestro país, El Salvador, si tú te fijas, ¿cuál es el acceso de la educación que tienen las mujeres? Todavía es increíble que hay mujeres, les toca quedarse en casa porque no pueden tener acceso a la educación, porque todavía se sigue priorizando, ¿no? Que siempre como que el hombre sí tiene más acceso y la mujer, más si tiene hijos, pues tiene que quedarse en casa, ¿no? Entonces, pienso yo que en el caso, por ejemplo, de países del Salvador, hay algo que condena más el hecho de la situación precaria y el tema de la desigualdad para las mujeres, y es por la falta de oportunidades, la falta de acceso, ¿no?, a las diferentes cosas que son primordiales en esta cuestión de ser mujer. Si te fijas, El Salvador, podemos hablar, ¿no?, de la carencia que hay en toda la población, de la carencia económica, de salud, de educación, de oportunidades que se viven en el territorio salvadoreño. Pero si te das cuenta, y aquí es donde caigo yo, ¿no?, en ese concepto que te decía, mencionaba hace un rato, el tema de las sociedades permisibles. Seguimos tolerando el hecho de que unos pocos tengan más y la mayoría tenga menos. No estamos hablando aquí, ¿no?, que sea pecado que unos tengan más. El problema es que desde el Estado no se garantiza que todos tengan acceso a lo que la Constitución de nuestra República dice, ¿no? Y esto hace que en el tema de las mujeres pues sea todavía más restringido, ¿no? Y eso, como te digo, a partir de América Latina, si tú te fijas, es donde existen la mayoría de países, ¿no?, que también están en pobreza. Solo en Centroamérica tienes ejemplos como El Salvador, Honduras, que viven temas similares, ¿no?, situaciones similares con el tema de la delincuencia, con el tema de la salud, con el tema de la educación, con el tema de la economía. Hay mucha incidencia, ¿no?, de los países extranjeros. En este caso, Estados Unidos tiene una gran incidencia en nuestro país, El Salvador, y ahí es donde te ves, ¿no?, que los gobiernos están sometidos a las prácticas imperialistas o patriarcales, ¿no? Y al final nos rompemos con este sistema, y ahí es donde entra la lucha de las clases, y ahí es donde entra la lucha en las calles. Pienso yo, ¿no?, que una de las cosas que puede romperse y en El Salvador puede lograrse es que el movimiento social resurja de nuevo, que es algo que ha sucedido, está como apagado en cierta medida, y yo pienso que tiene una muy buena oportunidad el movimiento social, tanto estudiantil como de trabajadores, en este caso de las organizaciones de mujeres, ¿no?, ir y alzar las banderas de lucha, ¿no?, desde las calles para poder
elevar, ¿no?, esta condición de vida para las mujeres a través de El Salvador y también lo que ha sido en Latinoamérica. Pero yo creo que la condición de las mujeres todavía es muy carente. Si tú te fijas en los países desarrollados, siempre digo que los Estados Unidos su política interna es una y su política exterior es otra, porque si te vas a la condición de vida de las mujeres acá en los Estados Unidos, es muy diferente a la que promueven en los países como el de nosotros, ¿no?, como en El Salvador. Entonces, aquí donde tú te fijas, ¿no?, que las sociedades se van transformando, pero también entra aquí el tema político, ¿no?, y el acceso de oportunidades que cada una tiene para poder desarrollarse. Quería agregar algo al tema. Sí, aquí es donde las compañeras han mencionado no solamente la igualdad entre hombres y mujeres, sino también la igualdad de clases, la igualdad de étnicas, ¿no?, raciales, donde se ve que las sociedades más avanzadas, como las anglosajonas, que es Inglaterra, que es la que empezó a defender los derechos sociales en un inicio de la mujer, y después se le unió a Estados Unidos, ¿no? Entonces son sociedades más avanzadas en cuanto a igualdad de la mujer, y yo creo que nosotros en Latinoamérica pues no podemos quedarnos atrás. Y en cuanto al significado de lo que significa ser una mujer en Latinoamérica, pues yo puedo hablar de lo que significa ser una mujer en El Salvador. La falta de oportunidades que existen, ¿no? El hecho de ser una mujer inmigrante también, que tú eres la cabeza de tu familia porque el hombre pues embarazó a la mujer, se desentendió de sus hijos, tiene que salir la mujer del país para poder sostener a esos hijos, ¿no? Entonces también la mujer significa ser inmigrante. No significa que todas las mujeres que emigran sean madres solteras, pero aquí en España, por ejemplo, la mayoría de mujeres la mayoría de inmigrantes son mujeres. Entonces, eso también significa ser mujer en El Salvador. Y si hablamos de cifras, pues podemos decir y lo ha publicado Mujeres, que un salario promedio en la ciudad de una mujer es de 278 euros y la de un hombre es de 330 euros, desempeñando el mismo cargo en la ciudad. Entonces, que el 50% de analfabetización, perdón, el 61.3% de analfabetización corresponde en nuestro país a las mujeres, y el 50% regresa a sus hogares para desempeñar tareas domésticas al no tener acceso a una educación. Entonces son datos, considero yo, bastante alarmantes. Aparte de todo, el 76.8% de la producción económica de nuestro país es de las salvadoreñas, de las mujeres. Y de ese 76.8, pues el 42% corresponde a actividades o a trabajos precarios, que son invisibilizados porque se desarrollan dentro del área doméstica, cuidando a los niños, ancianos, enfermos. Entonces son salarios menos remunerados, no reconocidos ni económicamente. Entonces eso es lo que significa ser mujer en El Salvador. Perfecto. Bueno, pues quiero agradecerles por este tiempo dedicado y pues desearles un feliz 8 de marzo y que la reivindicación de los derechos vaya siempre adelante. El Heraldo SV les agradece por su tiempo y que tengan una feliz tarde. Un abrazo para todas. Gracias por el espacio.